chicos y chicas, mi nombre es Esmeralda del canal de YouTube Esme Corea. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Y el día de hoy voy a hacer un challenge para probar todo lo que viene siendo las botanas coreanas o snacks coreanos y dulces coreanos. Más bien una gran variedad de ellos, no todos porque no podríamos acabar. Ustedes saben que la industria de los snacks es súper grande en cualquier parte del mundo. Pero bueno, por aquí les muestro algunos. Tenemos de todo, desde dulces tradicionales, bueno, este creo que es más como tradicional por el dibujo, hasta snacks. Y bueno, de todo un poco. Vamos a empezar. Miren qué bonito, chicas. Le haría close up, pero tengo la cámara ya con el tripié. Pero miren, salen unos coreanitos aquí debajo. Parecen como unos chicos del K-pop. Bueno, estos se llaman Pokalcon. Pokalcon. ¡Guau! Sorikaji mashita. ¿Qué quiere decir? Que cuando muerdes este snack, se supone que el sonido es muy delicioso. Vamos a ver qué tal están. Saben muy sabrosos. Y por aquí está la patita, miren nada más. Después les hago los close up en el dedito. Miren. Y como pueden ver que se oye un sonido crujiente, así como Machinon sori nanda. O sea que están tan crujientes que viene un sabor delicioso. Ahora vamos a intentar otra más. Genial. Bueno, y por aquí preparé estas horquillitas para guardar las botanas una vez que ya las probara. Pero esta definitivamente es súper recomendada. Del 1 al 10 yo le doy un 10. Me gusta mucho. Creo que teníamos ahí en México unas papitas muy parecidas el sabor, pero no recuerdo por el momento, pero sí he probado algunas así. Son como papitas en forma de conito. Bueno, vamos a la siguiente botana. Y es esta. Esta se llama Ochingo Tanko. Chingo Tanko. Esta pues es una botana coreana, son cacahuates con una cubierta crujiente. Pero nosotros igual, yo digo en México porque pues yo soy de México, pero pues igual ustedes chicos y chicas me pueden comentar por aquí abajo si también tienen alguna botana especial como esta en su país. Y bueno, como les decía, son cacahuates o cacahuatitos con una cubierta crujiente. Y la única diferencia que en nuestro país vienen chilositos o picantes. Y en Corea usan mucho ponerle sabor como de mariscos a las botanas de snacks. O no sé, de camarón, sabor a pulpo o así. Y vamos a ver. Está muy bueno. Hasta eso no sabe tanto a pulpo, dice, pero no sabe tanto. Miren, no me acuerdo cómo se llamaban los. Creo que se llaman hot chilios en México, los que se les parecen. No me acuerdo, pero sí les digo, se asemeja mucho. Nada más que la diferencia es que allá vienen más chiquitos y aquí vienen como grandecitos, con una bolita así. No sé, de unos. ¿Qué será? Unos 3 centímetros de radio. 5 o 2,5, 5 centímetros de diámetro. Bueno, algo así, es como una bolita de unos 5 centímetros, muy sabrosa. Okay. Vamos a ponerle otro 10. No hay 10, a todo le pone 10. Yo ya estoy bien ambientada aquí, al menos en lo que viene siendo la comida coreana, la mayoría ya la puedo comer.
Bueno, ahora les voy a mostrar esta botana que está por aquí súper crujiente, también me imagino. Pero esta tiene una salsa dulce, por lo que menciona aquí en el empaque. Más esto en sí. Por aquí por atrás me muestro la botana. Y vamos a abrirla, a ver qué tal está. Esta sí es la primera vez que yo la pruebo. Igual que las otras, que la segunda y la tercera, que es esta. La primera vez que la pruebo. Y bueno, están buenas. De hecho, no sé si tengan canela, pero me da un sabor como... No sé por qué me da la impresión como que si supieran a canela con dulce, con miel. Así es como me sabe. Muy rica. Miren, por aquí les muestro una. Después le hago close up. Si es necesario o así, no sé. Es esta. Bueno, hasta ahorita ya hemos probado esta. El 1, 2 y 3. A la 1 le doy 10, a la 2 le doy 10, a la tercera le doy un 8. A esta, a la dulce le doy un 8. Bueno, ya terminamos con lo que viene siendo los, así como snacks, así papitas. Y ahora voy a probar estos. Bueno, en Corea existen dos parecidos, creo que son diferentes marcas, pero pues es casi lo mismo. Una es Pocky y la otra es Pepero. Entonces, pues yo creo nada más cambia la marca y un poquito el sabor. Aquí hay una de chocolate, la Pepero viene de chocolate con almendra y la Pocky viene de chocolate, son las que conseguí. Entonces vamos a empezar a probar la Pepero de almendra, esta va a ser la opción número 4. Vamos a abrir. Ay, viene muy cerrada la caja. Ay, bueno, ya está por aquí, vamos a probar. Esta sabe muy rica. Bueno, es que es de chocolate con almendras. Es el pepero de chocolate con almendras. Y bueno, son como unos palitos así de pan o unos sticks con una cubierta de chocolate y almendras como de la parte del centro hacia arriba. Es que están sabrosos, muy bien. También le doy 10 a la botana número 4, que son los peperos de almendras. Bueno, ahora sí vamos a probar los otros dos Pocky de chocolate. Pero estos no tienen almendras. Los otros, el número 4 era pepero y el número 5 es Pocky. Bueno, ahora sí vamos al número 5, que son los Pocky de chocolate. Vamos a ver qué tal están. Están buenos, están sabrosos. Pero este chocolate es como un chocolate más amargo. Eso ya depende de gustos, ¿verdad? Pero a mí me gusta más el chocolate más dulcecito, como los número 4, que son los peperos. En este caso los Pocky de chocolate, que es el número 5. Pues sí están buenos, pero no son mis... bueno, al menos este sabor no fue mi favorito. Sabe como un chocolate envinado amargo. Bueno, yo le doy un 9 a los Pocky de chocolate. Esto sí dice por aquí Starlight Pan Pan Almond. Son almendras con una cubierta como de colores. De colores brillantes. Entonces vamos a ver qué tal están, ya que saben. Oh, miren cómo vienen. Parecen como
no sé, ¿a qué me recuerda? Como las rocaleta que vendían en México. Picositas, pero esta es como chiquito, así, y de colores. Vienen en color celeste, vamos a ver. Oh my god, están súper ricas, ¿saben? Como los cornflakes de Pebbles. O así que vendían en México, de los picapiedras. Y aparte, dice pan pan porque truena al comértelo como magia. Como las paletitas que vendían en nuestra infancia. Al morderlo, hace como chuc, 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 como se siente como una electricidad, no sé, muy curiosa, así donde muerdas el dulce. Entonces el 6, que era el Starlight, también, o sea, tienen 10. ¿Cuál es nuestro primero? Este trae mucha variedad, entonces sé que nada más voy a probar uno o dos, porque vienen variados, son dulcecitos chiquitos. Y dicen Lollipop Ice Juicy, como de juicy, como de jugo. Vamos a ver. Jugosas o no sé. Y pues, a ver, esto, miren, aquí vienen todos los dulcecitos, aquí están, vienen todas estas así. Y bueno, desde que vi el empaque se me antojó. Aquí viene una que dice Subac, que es sandía. Entonces voy a probar el que dice Subac, sandía. Vamos a ver qué tal está. Oh, son como chiclosos, voy viendo. Como los que vendían en México, como chiclositos, así, miren, suavecito. Como, pues sí, como chiclosos, como decir un dulcecito, pero con consistencia suave y chiclosita. Vamos a ver a qué sabe el de sandía. Está muy bueno. Vale la pena. Eso también le doy un 10. Está bueno como para los niños, como para mi niña. Le encanta todo lo que viene siendo estos dulcecitos de chiclosito. Muy, muy recomendado. Miren qué bonitos los dibujitos. Miren. Y esta... Una es el nombre de la paleta. A ver qué tal está. A ver. Tan buenas, saben como a miel. ¿Qué me recuerda? Ese sería el 8. El snack número 8. ¿Pero a qué me recuerda? Este sabor siento que ya lo había probado también en México, algo que se le asemeja, pero ¿qué? Sabe como caramelo, como el caramelo que le ponen arriba del flan cuando haces un flan o chocoflan. Caramelo que es de pura azúcar quemada, así sabe exactamente. Y tiene una forma como de un corazón aquí enfrente. Es rica, sabe rica esta paleta. Dalcuna. También un 10. Yo todo le doy, verdad, buenas calificaciones, pero sí están buenos. Hop Up Dalcuna. Hop Up Suche Dalcuna. El café Dalcuna. ¿Qué esto qué es? A ver.
talco, me imagino, no sé si de talco, de dulce. Pero esto sabe a... Ay, está bien raro, no me gustó. Qué raro, de verdad. Pues tiene aquí una mantequilla dibujada y eso sabe a mantequilla, pero no sé. Sabe como los dulces de mantequilla que tenemos en México. Así chiquitos, pero bien intenso el sabor. Estas no me gustaron y como quemado. No me gustaron casi. Aquí están. Pero bueno, en gusto se rompen géneros, pero yo le pondría... ¿Qué le pusiera poner? Un 7. Un 7. Estas no son para mi gusto. La número 9 le pongo 7. ¿Qué opinan de las botanas o snacks o dulces que les traje de review el día de hoy? ¿Les gustaría probarlos? ¿Alguna vez se habían preguntado a qué sabían? Bueno, pues el día de hoy les he respondido sus dudas. Espero que les haya súper fascinado este review. Nos vemos en el siguiente video. Por favor, suscríbanse a mi canal. No olviden dejar sus comentarios. Ayúdenme, apóyenme por favor para crecer y seguir haciendo videos de calidad. Con toda la actitud, con todo el entusiasmo para traerles el mejor contenido a ustedes. Gracias por ver. Dios los bendiga. ¡Annyeong!